Entonces tengan todos muy buenos días, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a entrar a un nuevo tema, el tema es movimiento curvilíneo, ¿ya? Ya está. Entonces vamos a trabajar por aquí lo que es el movimiento curvilíneo. Entonces, haciendo referencia a lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores, era referente al movimiento, sea movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento de caída libre. Entonces, en las tres clases de movimiento que hemos trabajado, hacía referencia a trayectorias completamente rectas, rectilíneas, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme en la que la trayectoria era totalmente recta y que permanecía constante, la velocidad. Recuerda tú que la velocidad tiene dos partes. Una parte de la velocidad es la dirección. Como es un movimiento en línea recta, la dirección de la velocidad no cambia, es la misma. Adicionando a eso, que el movimiento del móvil, como en este caso del carrito, ¿qué va a suceder? Que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Distancias iguales en tiempos iguales, y eso va a dar como consecuencia que su rapidez sea constante. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya la rapidez no va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a recorrer distancias diferentes, ¿ya? ¿Qué más? Que va a haber una aceleración. ¿Qué va a pasar con la rapidez? La rapidez va a aumentar o disminuir, dependiendo que nos indique la situación del problema, ¿ya? Y esa cantidad en cuanto aumenta o disminuye la rapidez, me la indica la aceleración. La aceleración me indica cómo aumenta o cómo disminuye la rapidez en cada segundo de movimiento. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? El movimiento de caída libre. Que cuando hemos analizado la clase anterior, hemos deducido que el movimiento de caída libre solamente es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Sino que el movimiento de caída libre se analiza en la vertical y la única aceleración que consideramos para cualquier tipo de problema es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Luego hemos visto lo que es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico ya viene a ser una clase de movimiento curvilíneo, porque va a realizar su trayectoria una curva. En este caso es un arco que se denomina parábola, ¿ya? Entonces, una clase de movimiento curvilíneo es el movimiento parabólico, y que hemos analizado como la descomposición de un movimiento en la vertical y un movimiento en la horizontal. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Lo siguiente, ¿ya? Entonces, como nosotros hemos analizado el movimiento rectilíneo, en este caso nos vamos a centrar en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, si yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, si yo analizo el movimiento de este carrito, debo considerar ¿qué cosa? La dirección del movimiento. Entonces, así de una sola dirección, en línea recta. ¿Qué más debo considerar, profesor? Yo puedo tomar el tiempo. Entonces, consideramos otra vez tiempo. ¿Y qué más, además de tomar el tiempo? Podemos medir la longitud de la trayectoria, que es una línea recta. Combinando estas tres, por ejemplo, combinando solamente dos de estas magnitudes, la longitud de la trayectoria y el tiempo, ¿qué relación podríamos encontrar? Podríamos encontrar la relación que hacía referencia a la rapidez. La rapidez me indica cómo va avanzando el móvil por cada segundo que transcurre. Y eso lo llamamos rapidez. Entonces, para un movimiento rectilíneo uniforme, consideramos la dirección del movimiento y la rapidez. Esa rapidez debe ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, y me va a dar como consecuencia la
rapidez, una rapidez constante. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta trayectoria le cambio? Ya no va a ser una trayectoria recta, sino hago lo siguiente. Que la trayectoria se vaya curvando. A medida que se va curvando, ya viene a ser un movimiento, mira, se va curvando, ahí ya se curvó. Va a ser un movimiento curvilíneo, ¿ya? Entonces, a medida que la trayectoria se va curvando, resulta un movimiento curvilíneo. Pero cuando la trayectoria se curva completamente, vamos a hablar de qué clase de movimiento, de la clase de movimiento circular. Entonces tengo una circunferencia. Cuando la trayectoria es una circunferencia, ahí hablamos de movimiento circular. Entonces, el movimiento circular viene a ser una clase del movimiento curvilíneo, en la que la característica principal va a ser ¿qué cosa, profesor? Que el radio de la circunferencia va a ser constante. Entonces, una característica muy importante del movimiento curvilíneo. Para que un movimiento curvilíneo se convierta en movimiento circular, el radio de la circunferencia de la trayectoria debe ser constante. Muy importante eso. ¿Ya? Ahora, si te has dado cuenta, simplemente la trayectoria la he curvado. Entonces dime tú, la longitud de la trayectoria va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces, esa longitud de la trayectoria va a seguir siendo la misma. Entonces, una manera de que tú puedas de repente analizar el movimiento circular en relación a la longitud y al tiempo, lo puedes tomar también con un movimiento en línea recta, porque, vuelvo a repetir, la longitud de la trayectoria va a ser la misma. ¿Y cuál es esa longitud de la trayectoria? Va a ser la longitud de la circunferencia. Longitud de circunferencia. ¿Y qué viene a ser longitud? Simplemente distancia. Es una distancia curva, una distancia circular. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? ¿De igual forma vamos a tener en cuenta la longitud y cuánto tiempo se tarda de repente en dar una vuelta completa? Entonces, desde este punto hasta que regrese al mismo punto es una vuelta completa y vamos a tener en consideración esto. Entonces, si yo tengo en consideración la longitud y el tiempo, yo puedo hallar, ¿qué cosa? Otra magnitud que denominamos rapidez. Entonces, podemos hallar la rapidez, tanto sea en un movimiento en línea recta o un movimiento circular. Ya está. Entonces, a esa rapidez, como te acabo de decir, simplemente lo conocemos con el nombre de rapidez, ¿ya? Para un movimiento rectilíneo. Esa rapidez para un movimiento circular va a ser la misma, sino que le vamos a cambiar el nombre. En sí tampoco cambiar de nombre, le vamos a aumentar algo más, le vamos a aumentar como un segundo nombre, ¿ya? A la rapidez que nosotros conocemos, a la rapidez lineal, le vamos a llamar, en un movimiento circular, le vamos a llamar rapidez tangencial, ¿ya? Yo te voy a explicar luego por qué se llama una rapidez tangencial. Pero simplemente, si en un movimiento circular te hace referencia a la rapidez tangencial, viene a ser la rapidez que nosotros conocemos. Esa rapidez que se halla teniendo en cuenta la longitud de la trayectoria y cuánto tiempo se ha tardado en recorrer dicha longitud, esa longitud de la trayectoria. Entonces, es muy importante tener en cuenta a lo que se refiere los conceptos de distancia. Distancia, longitud de la trayectoria. Recuerda que esa longitud, hemos analizado solo una longitud recta, también puede ser una longitud curva, ¿ya? Como es en este caso el movimiento circular. Y algo más, te reitero, el movimiento circular viene a ser solamente un caso del movimiento curvilíneo, ¿ya? ¿Cuándo se convierte en circular? Cuando el radio de la circunferencia es constante. Muy importante tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Además, ¿qué podemos tener? ¿Ya? Lo siguiente. Vamos a hablar de conceptos como periodo y frecuencia, ¿ya? Periodo y frecuencia, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia entre periodo y frecuencia? El periodo va a ser cuánto tiempo tarda en realizar el móvil una vuelta completa a toda esa trayectoria. ¿Cuánto tiempo? Entonces, yo, ¿cómo puedo calcular ese tiempo? Obviamente con un cronómetro. Entonces, vamos a calcular cuál es el periodo de este carrito. Ya estoy empezando en este punto, mira, ¿ya? Entonces, yo lo voy a cronometrar. 1, 2, 3. Entonces, su periodo, ¿qué quiere decir?
¿Cuánto tiempo ha tardado en dar una vuelta completa? El periodo usualmente lo puedes considerar también como tiempo, porque el periodo tiene unidades de tiempo. ¿Y cuál es el periodo de este carrito? ¿Cuánto tiempo se ha tardado en dar una vuelta completa? Se ha tardado en dar 3,93 segundos, como lo puedes verificar aquí, 3,93 segundos. Entonces, el periodo de un cuerpo que realiza un movimiento curvilíneo, específicamente un movimiento circular, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces, anota esos conceptos que te estoy aclarando, ya te estoy dando a conocer. Ahora, ¿a qué se refiere la frecuencia? ¿Ya? Entonces vamos a ver por aquí. La frecuencia, usualmente tú lo vas a encontrar en los libros como la inversa del periodo, ¿ya? Inversa del periodo. Entonces, la frecuencia va a venir a ser ¿qué? ¿Cuántas vueltas da en un determinado tiempo o en una unidad de tiempo? La unidad de tiempo tú la vas a escoger. Puede ser un segundo, esa es una unidad de tiempo. Puede ser un minuto como unidad de tiempo. O puede ser de repente una hora. ¿Ya? Entonces la frecuencia es cuántas vueltas, o algunos le llaman cuántas revoluciones da por unidad de tiempo. De repente por ahí tú has escuchado revoluciones por segundo o vueltas por segundo. Revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Revoluciones por hora o vueltas por hora. Entonces si nosotros vamos a calcular de repente la frecuencia de este carrito, ¿qué frecuencia tiene? ¿Qué, profesor? En un minuto. Entonces nosotros vamos a controlar cuántas vueltas da en un minuto, ¿ya? Entonces lo voy a iniciar desde este punto como hace ratito, entonces yo voy a cronometrar. Un minuto, ¿ya? Hasta aquí ya dio una vuelta. 2. Y así nosotros podemos ir midiendo cuántas vueltas da en cuánto tiempo. Nosotros vamos a cronometrar un minuto. Y eso viene a ser la frecuencia, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ir viendo, hasta ahí van 5, 6, 7. Entonces, para no seguir midiendo mucho, nosotros vamos a sacar una aproximación, ¿ya? Entonces, más o menos ha dado 7 vueltas en 30 segundos. 7 vueltas en 30 segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Entonces, más o menos, su frecuencia debe ser 14 vueltas por minuto. 14 vueltas por minuto. Entonces, establecer bien las diferencias en lo que es periodo y frecuencia. Periodo, ¿cuánto tiempo tarda en dar una sola vuelta? Frecuencia, ¿cuántas vueltas da por unidad de tiempo? En este caso tú puedes escoger la unidad de tiempo. En este caso yo he escogido la unidad de tiempo minuto. Ha dado 14 vueltas en un minuto. Esa viene a ser su frecuencia, ¿ya? Pues establecer muy bien esos conceptos. ¿Qué otro concepto que hago referencia? Ya, como tú ya estás en cuarto de secundaria, tú ya sabes qué cosa es el radio, ¿ya? El radio viene a ser la distancia del centro de la circunferencia a un punto tangente en la trayectoria, ¿ya? Eso es el radio, punto tangente en la trayectoria. ¿Y qué te va a convenir a ti allá de radio? Simplemente su longitud. ¿Cuánto es la longitud? Usualmente en las pistas, cuando es una pista real, el radio se mide desde el centro de la trayectoria hasta un punto centro, ¿en dónde? En la pista. Entonces, aquí sería el radio, no sería aquí. Aquí no, sería en el punto centro de la trayectoria, y ese sería mi radio, ¿ya? Entonces, para una pista, ¿ya? Usualmente cuando nosotros vamos a trabajar en lo que es la pizarra, yo te voy a mostrar ya cómo hallar, pero tú ya sabes cómo hallar un radio. ¿Qué más debemos tener en consideración? El centro de giro, que nosotros le llamamos eje de giro, ¿ya? Recuerda que el eje de giro, con respecto a la longitud del radio, esa longitud debe ser constante para poder considerar un movimiento circular. Entonces, te voy a explicar todo lo que te acabo de decir en la pizarrita, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de cámara por un momento. En tanto voy cambiando de cámara, vayas teniendo en consideración las anotaciones que hemos realizado.